Dicen que el maya es uno de los idiomas más difíciles de aprender, porque tiene sonidos que no podemos encontrar en el español. Por ello te voy a enseñar el día de hoy la diferencia entre una consonante normal y una consonante modificada. Estoy hablando de la TS y la TS glotalizada. El primer sonido es de la siguiente forma. Tz, 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 tz. ¿Cómo lees tú esta palabra? Tzik, 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 que significa saludar. Ahora, la consonante modificada suena de la siguiente manera. Escucha bien y repite. Ahora, ¿cómo leerías tú esta palabra? Muy bien, excelente, hachmalo. Se dice tzik, 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 que significa molesto o enojado. Ahí encontramos la diferencia entre los sonidos y podemos percatarnos que ese sonido no lo podemos encontrar en el español. Pero ¿por qué cambia el sonido entre estas dos letras? La respuesta está en la glotal o el apóstrofo. En este caso, la función del apóstrofo es cortar el sonido de la letra. Por eso encontramos la diferencia de tz, tz y tz, 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 porque se corta el sonido a la letra. Para continuar diferenciando entre estas dos letras del alfabeto maya de 1984, tenemos las siguientes palabras con esta consonante TS. La primera es tzotzil, tzotzil, que significa cabello, y tsem, tsem, que significa pecho. Ahora, con la consonante modificada serían las siguientes palabras. Tzak, 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 medicina. Y también tzutz, 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 que significa beso. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.